Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy, martes 21 de septiembre, instituciones procesales. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de los principios procesales y mencionamos, entre otros, bilateralidad de la audiencia, motivación, autoridad, economía procesal, buena fe, lealtad procesal, inmediación y nos quedamos en igualdad. Nos quedan faltando dos para terminar el tema de los principios y empezar a hablar de uno de los temas centrales, núcleos de esta materia. Entonces, terminemos este tema. Siguiente principio, el principio del formalismo. Ya lo habíamos mencionado antes, en alguna otra ocasión lo habíamos mencionado discutiendo acerca de unas examen que habíamos hecho y también discutiendo acerca del principio de legalidad y demás. Ya lo habíamos mencionado varias veces, pero pongámosle una definición ya como concentrada de todas las veces que hemos mencionado esto, entonces ya concentrémoslo en una definición como tal. ¿Ya? Básicamente nos dice que siguiendo el proceso en el orden que está indicado por la ley, se obtiene la solidez jurídica del mismo. Si usted sigue el proceso en el orden indicado que le da la ley, de ahí surge la solidez jurídica del proceso. Eso usted lo complementa con el ejercicio de los derechos de las partes. Y además también pues se complementa, además de los derechos de las partes o el ejercicio de los derechos de las partes, con el cumplimiento de las obligaciones del juez. Pero esos dos, el ejercicio de los derechos de las partes y el cumplimiento de las obligaciones del juez, en los momentos oportunos y no cuando arbitrariamente se deseen realizar. Esto es muy simple. ¿Quién sabe por qué el fútbol se llama fútbol? ¿Quién sabe? Pues nadie sabe por qué el fútbol se llama fútbol. En español se llamaría balompié. ¿Por qué se llama así? Porque se juega con el pie. Porque la regla básica del fútbol es no tocar el balón con las manos. ¿Sí o no? Excepto una persona, que es el arquero. De resto, nadie puede tocar el balón con las manos. ¿Listo? En la medida en la que nadie esté tocando el balón con las manos, excepto el arquero, a ese deporte lo podemos llamar de esa manera. ¿Sí? Entonces, si alguien hace un gol con la mano, pues eso sería inválido. ¿Sí? Porque va en contra de las reglas del juego. Entonces, cuando nosotros establecemos unas reglas, en la medida en la que todos las cumplan y que para todos sean iguales, de ahí su solidez. ¿Sí? Por ejemplo, en el fútbol, uno de los problemas graves que tenemos es que parece que las reglas no son iguales para todos. ¿Sí? Ustedes han visto, todos lo hemos padecido, que uno está viendo un partido de fútbol haciéndole fuerza a X o a y alguien comete una falta contra el reglamento. Y en algunos casos lo sancionan y en otros casos no lo sancionan o en otros casos se les pasa de la raya. Yo me acuerdo en el Mundial de Brasil con el dichoso gol de Yepes, ¿sí o no? Quien no sepa de qué le estoy hablando, salga pues de vez en cuando a la calle porque pues hombre, eso sí ya es un hecho notorio. Sí, el famoso
que sí era gol de Yepes, ¿se acuerdan? Contra Brasil, en Brasil. Y uno ve esa misma jugada en otras partes y entonces la sancionan de otra manera. ¿Qué hace eso? Que haya inseguridad, que uno no sabe a qué atenerse. Lo mismo ocurre con el proceso judicial. Si se permite que en ocasiones las reglas no se apliquen, pues entonces ahí es donde empieza a flaquear el sistema. Si las reglas se le aplican a todos por igual, si para todos es la misma regla, entonces de ahí usted al menos tiene la seguridad de que las reglas se van a aplicar. ¿Cuáles reglas? Para contestar una demanda se tienen 20 días hábiles. Todo el mundo, Pedro, Juan, María, Alberto, José, tiene 20 días para contestar una demanda. En la medida en la que a todo mundo se le aplique esa norma y que a nadie se pase por la galleta la norma, de ahí hablamos que hay solidez. En cambio, si a este por ser amigo le damos más, si a este por ser enemigo le damos menos, si a este por... Entonces, ¿qué se vuelve eso? ¿Cuánto tiempo hay para contestar una demanda? Y entonces se vuelve inseguro. ¿Y eso por qué es un problema? Porque eso afecta y toca puntos que uno ni siquiera se imagina. La seguridad jurídica, por ejemplo, afecta la inversión. Imagínese que usted es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el tipo más rico sobre la faz de la tierra. Y entonces usted dice, ¿será que abrimos un Amazon.co? Un Amazon Colombia. Desde hace rato se está coqueteando con la idea. ¿Cuánto me toca invertir allá? Ah, hay que invertir unos tantos millones de dólares. Ah. ¿Y qué tan seguro jurídicamente hablando es ese país? En caso de que haya una demanda con un proveedor, en caso de que haya un cambio de gobierno, ¿qué tan segura está mi inversión? Es decir, puede que llegue yo como en cierto país que no queremos ni mencionar, donde el mandatario pasaba por las calles y decía, ¿y ese edificio? Ah, ese edificio es de una empresa, exprópiese. ¿Y ese otro? Ah, ese otro es de otra empresa que está encargado, exprópiese. Y entonces esas empresas que invirtieron en esa sede, que pusieron unos recursos ahí, les quitaron esa inversión por medio de qué, ¿sí? De un capricho en un momento, ¿sí? Diferente a que hubiese un proceso judicial donde, siguiendo unas pautas específicas, iguales para todos, se decida si el propietario del edificio es fulano o mengano. Entonces, mire que eso afecta incluso la inversión extranjera, la creación de empresa. No lo ponga con un extranjero, póngalo aquí, usted mismo. Usted quiere hacer una empresa hoy en día, cualquiera de ustedes. Y entonces usted dice, ok, tengo que contratar trabajadores. Venga. ¿Y si esos trabajadores me demandan qué? ¿Y si el proveedor me demanda qué, o si a mí me toca demandar al proveedor? Entonces, en la medida en la que el proceso funcione bien, usted tiene seguridad y más fácil se crean empresas y demás. En la medida en la que eso funcione, se genera inseguridad y entonces algunas empresas nunca se crearán y otras dicen, uy, no, qué miedo, vámonos. ¿Sí? Porque aquí está en riesgo todo lo que hemos invertido, todo nuestro capital. Entonces,
me alejo. Entonces, esto es clave. Entonces, el formalismo, que parece una pendejada, es clave porque eso nos da cómo se trata a las personas. En todos los sistemas de todos los países del mundo, siempre va a encontrar usted alguna mancha, ¿sí? Pero la idea es que en su gran mayoría funcione bien. Si usted ve que la corrupción es más alta que el funcionamiento normal, entonces ese es un sistema que no funciona, ¿ya? Entonces, ese principio del formalismo es clave. De ahí usted se da cuenta si ese estado funciona o no funciona, o si funciona ahí a las trancas. ¿Sí? Entonces, ahí se los dejo pues ese principio del formalismo. Correcto. Y Dígame. los 20 días que hay para responder una demanda es en cualquiera de las ramas del derecho. No. Eso es en unas específicas. O sea, cogí pues la cifra porque es muy común en civil el término de 20 días. Hay muchos procesos que tienen ese término, pero la ley dice de manera específica para cada proceso cuánto es. Porque eso depende de si es civil y si es civil, qué clase de proceso, porque hay unos que se tienen 10, hay otros que se tienen 20, hay otros que para hacer unas cosas son 5, 3, pero lo importante es que la regla sea clara para todo el mundo, ¿sí? Correcto. Es decir, si yo voy a ir a un proceso laboral, tales, a un proceso penal, tan, a un proceso civil, tan, ¿sí? Entonces, miren que muchas veces hemos escuchado la noticia que indigna a la gente diciendo, sueltan a tal persona por vencimiento de términos, ¿sí o no? Cada ratico uno escucha esa noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos términos para hacer diferentes cosas dentro del proceso penal y si no se hacen, entonces eso tiene unas consecuencias, que incluso puede ser esa. Pero es que mira que sí, hombre, es que así sea el muy malo o el que no es tan malo o el que es bueno, a todos hay que aplicarle lo mismo. Pero es que mira, sí, es que no podemos hacer excepción, toca soltarlo. ¿Pero cómo? Porque no se cumplió el término, ¿ya? Eso obviamente genera otras responsabilidades, pero estamos Profe, respetando esas reglas, dígame. en ese vencimiento de términos de un delito se puede tomar como cosa juzgada si dejan vencer los términos o no. Es que depende de los términos, que hay muchos términos, sí, hay muchos términos, entonces todo depende de cuál fue el término que se venció, porque es que muchas veces la gente se rasga las vestiduras porque la noticia es dejan en libertad al asesino de, sí, pero lo que pasa es que lo dejan en libertad porque en ese momento no lo pueden seguir reteniendo, pero eso no quiere decir que la persona quedó libre y que no va a ser juzgado como culpable. En otros casos sí, entonces depende del término que se esté, del que estemos hablando, ¿ya? Es que dentro del proceso casi que uno se maneja con diferentes términos para diferentes Profe, cosas. pero digamos que eso sería en penal, que usted dice que no lo toquemos, hablando ya de temas civiles, puede pasar. No, a menos que sean términos, por ejemplo, de caducidad. Caducidad es el término que usted tiene para reclamar un derecho, ¿sí? Para reclamar mediante una demanda un derecho. Entonces, si usted deja vencer ese término, ya no lo puede reclamar. Por ejemplo, los compañeros permanentes después de la separación definitiva tienen un año para intentar las acciones que lleven a la liquidación de la sociedad patrimonial. Si no lo hacen, pierden los derechos patrimoniales. Es decir, ya no puede reclamar plata. Puede ¿Cómo, profe? reclamar Al ser año. compañero permanente, pero no puede reclamar plata. Un año, contado a partir de la separación definitiva. Sí. No Y puede la reclamar nada. nada patrimonial. ¿Listo? Entonces, por eso te digo, todo depende de cuál es el término. Porque si vos me decís, ¿cuál es el término que usted tiene para contestar la demanda? 20 días y lo deja vencer, entonces jodido. No. Eso tiene unas consecuencias, pero no implica que ya perdió todo. Tiene unas consecuencias. Entonces, depende del término que estemos analizando. Y hay N mil términos. Es que dentro de un proceso hay, no, pues, porque usted, para cada acción que se hace dentro del proceso, tiene unos momentos cuando se realizan, cuando ya no se pueden realizar, cuando todavía no se pueden realizar. Entonces hay que, uno se está moviendo es en unas diferentes reglas de espacio y lugar, ¿sí? Y tiempo. Entonces, eso es el derecho, moverse como en una sincronía. Se parece como una partitura.
quien sepa de música ya haya visto una partitura, las partituras se interpretan también con tiempos, ¿sí? La música funciona con tiempos. Entonces, cada cierto tiempo hay un compás que marca el tiempo dependiendo del ritmo, ¿sí? O dependiendo del género musical, pues hay unos diferentes compases. Y entonces las notas se dan en un momento específico, ¿sí? Por ejemplo, el reggaetón es clásico porque tiene ese pum, 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 ¿sí? Eso se da en unos momentos específicos. Si no tiene ese golpe en el momento específico, entonces no es eso, es otra cosa. Hay que respetar ese patrón. Más o menos así funcionan los procesos. Dependiendo del proceso, usted tiene unos momentos en los cuales hay que hacer una actuación, ¿sí? Entonces, así es como funciona el asunto. Y segundo y último principio. Entonces ese principio de formalismo es el debido proceso, como dijimos a la otra clase, que casi Sí, todo sí, es sí, del es debido que proceso. todo va encaminado allá, todo va encaminado allá. Todo a la final cae en ese sifón del debido proceso. Y ahora ya, por último, hablemos de el principio de cosa juzgada. La finalidad de este principio es que las decisiones que están plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias se vuelven inmutables, vinculantes y definitivas. Vinculantes, inmutables y definitivas. ¿Cómo así? En penal hay un principio que en latín se llama el non bis in idem, no dos veces por lo mismo, e implica que a usted no lo pueden condenar dos veces por el mismo acto. ¿Sí? Incluso hay una película muy bacana que se las recomiendo para que la vean. Este fin de semana puede ser, usted la puede buscar en Google. Se llama así. En español se llama Doble Riesgo o doble traición. Esta película. Es con Tommy Lee Jones y con Ashley Judd. ¿Sí? Profe, es la de la mujer que la condenan porque mata al marido, supuestamente. Sí. ¿Qué pasa en la película sin dañarles la misma? La señora está casada con un man y resulta que el tipo es el propio maloso. Entonces el tipo hace como un seguro de vida para él y se hace pasar por muerto. Pero no bastándole con eso, se hace pasar porque fue la mujer la que lo mató. ¿Ya? Y entonces llegan y la encuentran, y cogen y la meten presa, la juzgan y la meten a la cárcel por el homicidio del marido. Y mientras tanto, el huevón vea, tomando ron sabrosón con la moza. Entonces la vieja, estando allá, estudia derecho y se da cuenta de esto. Y entonces dice, venga. A mí me condenaron por el homicidio de Pedro Pérez. Estamos. Y ya lo pagué. Entonces, si yo salgo y mato a Pedro Pérez, no me pueden volver a condenar. Porque ya me condenaron y ya lo pagué. Entonces la vieja dice, acabáramos. Ok,
Listo, entonces vamos a salir y lo vamos a pelar en Guevara. Y ahí se las dejo. Véale la película. Es muy chévere. Vale la pena. Sí, sí, profe, ya nos habías contado la peli y ya me la vi. Sí, Listo. ¿Es es buena o no chévere. es buena? Sí, señor. Ah, listo. Y queda bastante claro El principio. el principio, sí. Entonces, eso es la cosa juzgada, que usted no sea juzgado dos veces por lo mismo. ¿Y eso por qué es importante? Porque si nosotros no le damos a las sentencias el carácter de inmutables, o sea, que no se pueden cambiar, de definitivas, ¿qué pasa si yo presento un proceso aquí y me condenan? Entonces yo digo, uy, no, voy a presentarlo por acá y acá me absuelven. ¿Qué hacemos con esas dos decisiones contradictorias? ¿A cuál le damos validez? ¿Y cuál desechamos? Entonces, para evitar que hayan decisiones contrapuestas, decimos, no, la decisión es una sola y no cambia. ¿Sí? Es más, ¿qué ocurre cuando algo se apela y va donde el superior jerárquico? La sentencia de primera instancia, si usted no apela, ya queda en firme o el nombre técnico ejecutoriada y a partir de ahí ya hace tránsito a cosa juzgada. Pero cuando usted dice solicito la apelación de esa decisión, la decisión queda como congelada ahí esperando a que el de arriba revise. Porque esa decisión no puede pasar a cosa juzgada porque si pasa no puede cambiar. Entonces se queda ahí como congelada en el tiempo hasta que el de arriba defina si la confirma o si la revoca. Entonces, hasta que no sale la decisión final, no hace tránsito a cosa juzgada la sentencia como tal. ¿Sí? Yo no puedo hablar de una sentencia definitiva sino hasta que se dé la sentencia final. ¿Listo? Porque cuando hay un recurso así, la decisión queda como paralizada. Entonces, la clave de la cosa juzgada es que no se den varias decisiones sobre un mismo caso por la eventualidad que generaría las decisiones contradictorias. Usted encuentra este principio regulado en el Código General del Proceso, artículo 303, véalo acá, 303 del Código General del Proceso. ¿Y qué nos dice el Código General del Proceso? Nos dice, la sentencia ejecutoriada, yo ya les expliqué que es ejecutoriada, es cuando ya quedó la definitiva, la que quedó en firme, que a las partes se les dio espacio para que apelaran y no lo hicieron, entonces ya quedó, ¿sí? Entonces la sentencia ejecutoriada, que ya está en firme, que es la definitiva, proferida en un proceso contencioso, tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, que no puede cambiar, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma cosa que el anterior y entre ambos procesos hay identidad jurídica de partes. Entonces, de ese párrafo nosotros podemos extraer los requisitos de la cosa juzgada. Los requisitos son para que usted pueda decir, aquí hay cosa juzgada, se está repitiendo esto. Es que el nuevo proceso, porque ya sabemos que tiene que haber una sentencia en firme, el nuevo proceso que se vaya a presentar tenga las mismas pretensiones. Se está pidiendo lo mismo. Primero. Segundo, esté fundamentado en los mismos hechos. Y tercero, que tenga las mismas
partes. Profe, ¿me repite, por favor? Entonces tenemos 3 requisitos. Identidad de pretensiones, identidad de hechos e identidad de partes. Mismas pretensiones, mismos hechos, mismas partes. Profe, venga. Pero yo he visto que en los accidentes de tránsito juzgan a una persona 2 veces por el mismo accidente. Sí, claro. Pedro va manejando y atropella a Juan, ocasionándole unas lesiones. Entonces, tenemos un proceso penal donde se dice, ahí hay lesiones personales. Eso es un delito que tiene una pena contemplada dentro del Código Penal. El hecho es el mismo, el accidente ocurrido el día tal en el cual Pedro estaba y atropelló a Juan. Y las partes son las mismas, Pedro y Juan, ¿sí o no? Pedro fue quien cometió el accidente. Pero también, por aparte, se puede demandar civilmente. Pero ahí no es lo mismo. Porque mire que a un lado lo que se está diciendo es, aquí se cometió un delito que tiene una sanción. Y al otro lado lo que se está diciendo es, este hecho, el atropello, generó un perjuicio. Y hay que reparar el perjuicio. Entonces, a un lado pedimos una indemnización económica por los perjuicios ocasionados y al otro lado lo que se está pidiendo es la sanción que trae la ley por haberse cometido esa conducta. Son 2 cosas diferentes y es el mismo hecho y son las mismas partes, pero el objeto del proceso no es igual. Se está pidiendo otra cosa. Si después de la decisión se vuelve a demandar lo mismo, ahí sí el juez le dice, momentico, aquí hay cosa juzgada, eso ya se resolvió allá. Ya. Pero es que el otro me dio muy poquita plata. De malas. Eso ya quedó resuelto, allá quedó. ¿Sí? La única forma en la cual se puede revivir el proceso es cuando todavía la sentencia no está ejecutoriada, que uno dice apelo, entonces el de arriba vuelve a mirar a ver qué fue lo que pasó abajo, ¿sí? Entonces hay como que se revive el proceso. En realidad no es que se revive, sino que el de arriba está revisando a ver qué es lo que usted está diciendo que está mal, ¿sí? Entonces el de arriba, el superior jerárquico, revisa el proceso y dice, a ver, ok, sí. No, yo considero que esto está bien, o puede decir, no, sí, efectivamente, aquí hay un error, hay que cambiar esa decisión. Pero ahí yo no puedo hablar de una vulneración porque esa decisión todavía no está ejecutoriada. O sea, para yo poder hablar de cosa juzgada, tiene que ser que la decisión ya esté ejecutoriada o en firme. Profe, Es decir, dame un segundito, ya te doy la palabra. Es decir, que la decisión se dio y se le dio la oportunidad a las partes para pedir recursos y que éstas no los pidieron. O que ya estamos al final del recurso pedido y ya ahí no hay nada más para hacer. ¿Listo? Entonces, ahí el asunto. Ya después de eso, sí hablamos de sentencias ejecutoriadas y en firmes. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? ¿una apelación se puede pedir mientras esté en tránsito a cosa juzgada o no? No, porque todas las decisiones tienen un término que se llama traslado. El traslado es cuando el juez toma la decisión, él se la tiene que dar a conocer a las partes para que la gente sepa qué fue lo que él hizo, ¿sí? Entonces él notifica la decisión. Entonces les dice, hey, acabé de tomar esta decisión. Hay varias clases de notificación. Por ejemplo, cuando se da en audiencia la decisión, usted se notifica por estrados, porque usted está ahí presente. Entonces el juez dice,
la sentencia es y el fallo es tal. Queda esto notificado por estrados, es decir, usted la acabó de ver, ya la conoce, las dos partes. Y entonces les da traslado, que es el tiempo que la persona tiene para ejercer cualquier acción, incluyendo pedir recursos, pero usted también puede pedir que el juez la aclare, la corrija porque hubo un error, la complemente, ¿ya? O pedir una apelación o cualquier recurso pues que usted vaya a pedir. Entonces el juez le da traslado a las partes. Entonces, se notificó, se le da la palabra al demandante, hágale. Es el demandante ahí, en audiencia, tiene que decir apelo, por estas circunstancias. Y luego al demandado. Si yo durante ese término de traslado no digo nada, ya, quedó eso listo. Ya, cosa juzgada. Algunas veces las decisiones no se dan en audiencia, porque en audiencia es muy fácil. Yo tengo a la gente parada al frente mío, entonces se notificó. Tiene la palabra. Pero ¿y qué pasa si la decisión no se da en audiencia? Si la decisión el juez la toma por escrito. Entonces, en ese caso, el juez tiene que poner en conocimiento a las partes de eso. Entonces, se coge la decisión y se monta en la página. Y se le dice a las personas, se está notificando tal día. Entonces, se deja expuesta todo el día para que cualquier persona pueda entrar a la página y descargarla y verla. Y a partir del día siguiente, se le concede un término que generalmente son 3 días para que la persona realice cualquier actuación. Por ejemplo, una apelación, pero entonces ahí ya no lo hace como en la audiencia que lo pide verbal, sino que lo pide por escrito también y lo envía al juzgado. ¿Cuánto tiempo hay? Eso depende, acuérdese el principio del formalismo, depende del proceso, porque la ley determina cuánto tiempo hay de traslado para realizar cualquier actuación. ¿Y cómo identifico yo esos términos? Entonces, por ejemplo, vámonos para acá para el artículo 321. No, espérese, es el 322, oportunidad y requisitos. Esta es la apelación. Y entonces por acá llega y dice, la apelación contra providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes. Entonces mire que aquí le dan a usted un término, 3 días, para pedir la apelación. Si no lo hace, se acabó la oportunidad que usted tenía. Si es en audiencia, inmediatamente. Pero estos términos pueden variar. La ley es la que dice cuánto tiene usted de traslado, que es el término para realizar cualquier acción. ¿Ya? Luis. Profe. Profe, esa apelación en estrados debe tener alguna razón. A ver si me hago entender, me explico. Dan la sentencia. El juez le dice a las partes, esta es la sentencia. La decisión tal. La decisión, exacto. Entonces, una de las partes dice, no, venga, yo voy a apelar. Él puede decir, yo voy a apelar y ya es suficiente, o tiene que dar un concepto de la apelación. Tiene que sustentar el recurso ahí mismo. O sea, no basta con decir apelo. Esa era mi pregunta. Sino que tiene que decir apelo porque y argumentar cuál es el problema. Porque sobre esos reparos que usted hace, sobre eso que usted considera que está mal, es que el superior jerárquico va a entrar a revisar. Él no llega a revisar todo el proceso. A ver, ¿cuándo presentó la demanda? ¿Y cuánto? No, es lo que usted le dijo que estaba mal. Porque es que lo que estaba mal puede ser que el juez valoró mal una prueba. Entonces, no hay que revisar cuándo se presentó la demanda, si la admitieron, si no la admitieron, que la contestación, que otras pruebas. No, lo que había que revisar era esa prueba que se valoró mal. ¿Sí? Entonces, usted tiene que decir en qué consiste su inconformidad. Y no puede ser, no, esto está muy maluco. No, tienen que ser razones jurídicas válidas. Y sobre eso
le analiza el superior. ¿Y qué pasa si usted no da ninguna razón jurídica o si sus razones jurídicas son banales? Se le niega el recurso, se le dice, no, lo siento, eso no es una razón válida, entonces no, negado el recurso. Profe, entonces eso que nos acaba de explicar está dentro del principio de formalismo. ¿Cómo se debe presentar esa apelación? Claro, porque Pues, entonces ¿cómo se yo me puede vengo pedir? para acá y me dicen cómo la presento. Entonces, mira que aquí me dicen, vea. Empecemos desde acá, vea. Entonces dice, vea, finalidad de la apelación. Entonces me dicen, ¿cuál es la finalidad? ¿Contra qué cosas procede? Y entonces aquí me dice, ¿contra qué? Solo contra lo que está aquí. Si hay una decisión que no está aquí, no tiene apelación. ¿Cuándo se da? Entonces aquí dice qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se apela? Entonces acá más adelante dice los efectos en los que se concede la apelación, la remisión del expediente al superior jerárquico, el examen preliminar, el trámite de la apelación, el trámite de la apelación de autos, esta es la de sentencias, ¿sí? Competencia del superior jerárquico, cumplimiento de la decisión del superior. Mira que dice todos los pasos de qué es lo que hay que hacer con esa apelación. Todo, 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 todo. Entonces, esto es el principio del formalismo, que usted tiene que seguir todos estos pasos en el orden que el legislador ha establecido como válido. Esa es la aplicación. ¿Ya? Luis. Profe, generalmente se presenta el recurso de reposición y con subsidio de apelación, o hay algunos casos que presentan nada más el de apelación. Lo que pasa es que los recursos o medios de impugnación, que es el nombre técnico, medios de impugnación, aunque todo el mundo los llama recursos, son herramientas que le da la ley a las personas en determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, en civil, usted tiene reposición, apelación, queja, súplica, casación y revisión. Habrá otros donde hay otros diferentes, ¿sí? No en todas las circunstancias funcionan todos los recursos. Los recursos tienen, mediante la ley, una determinación de cuándo funcionan y cuándo no funcionan. Entonces, por ejemplo, yo solamente puedo apelar las decisiones que me dice aquí la ley. Entonces dice, procede contra esto, vea, contra esto es lo que es apelable. Si no está dentro de esa lista, no es apelable. Y lo mismo ocurre con la reposición. Entonces, hay autos que se puede solicitar reposición y hay autos que no. Por ejemplo, contra las sentencias no hay reposición. Contra la sentencia solo funciona la apelación, la reposición no. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde estemos, se da. Porque, por ejemplo, si la sentencia, si el proceso es de única instancia, no hay apelación tampoco. La sentencia no tiene ni reposición ni apelación. Ya ahí quedó. ¿Cuándo son de qué? Única instancia. ¿Sí? Pero es que hay algunos fallos. Procesos de mínima cuantía. Los procesos de mínima cuantía que tienen muy poquito valor es una sola decisión y ya, y no hay superior que revise. Ya, lo que dijo el juez y ya, lo que fue, fue. Pero es que hay procesos que dicen, ya cuando dictan la sentencia, el fallo que dice que no emiten reposición ni apelación. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y por ejemplo, contra las sentencias que se dan en segunda instancia, cuando usted ya apeló, ya no hay nada más, usted ya no puede pedir nada más. ¿Sí? Porque ya se cumplió la apelación, usted no puede volver a apelar lo que ya apeló, ya. La segunda, ya, esa es, ¿cierto? Entonces, cada recurso tiene unas particularidades. Entonces a usted le dicen, vea, la apelación es así, 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 la reposición así, así, la casación así, así, la revisión, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, los recursos usted los puede solicitar en la medida en que la decisión no esté en firme. Si la decisión quedó en firme, si a usted se le venció el término de traslado,
eso hace tránsito a cosa juzgada y ya no se puede modificar. Entonces, ante la pregunta, ¿cuándo lo puedo yo pedir? Siempre y cuando yo esté dentro del término en cualquier momento. Si yo me salgo del término, ya no me puedo volver a pedir. Y el término es cuando la ley lo da. En audiencia es ahí. O por fuera de audiencia pueden ser 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, dependiendo de lo que diga la ley. Pero entonces le entendí bien, entonces en la audiencia, el juez da el fallo ahí inmediatamente en plena audiencia. Y entonces ahí mismo donde tiene que presentar el recurso de reposición y apelación. Si es sentencia, reposición no. Apelación. Usted ahí mismo lo pide y lo sustenta. Ahí Y si yo no mismo. tengo las pruebas en ese momento para de pronto sustentar, ¿qué No, pasa? usted puede hacer referencia a ellas, ¿sí? Porque de pronto Y después usted presentarlas. una referencia específica, pues usted puede decir, no estoy de acuerdo por estas y estas circunstancias y me permitiré ampliar al respecto en la oportunidad que se me conceda. Pero al menos tenés que decir de manera general cuál es tu inconformidad, ¿sí? Porque no puede ser simplemente apelo y ya. No, tiene que decir cuál es la inconformidad. Listo. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Entonces, en conclusión, cuando hablamos de cosa juzgada, estamos diciendo de que ya se tomó una decisión y que ante una circunstancia que tiene los mismos hechos, las mismas pretensiones y las mismas partes, no se puede volver a revivir. Porque la circunstancia ya está resuelta. Entonces, yo no puedo modificar lo que legalmente se hizo adecuadamente. Yo solamente lo puedo modificar en la medida en la que todavía esté dentro del proceso y yo pueda utilizar alguna de las herramientas que me da la ley. Si yo dejo vencer esos términos, la sentencia o la decisión queda en firme. Profe, en ningún caso, con ninguna excepción. Sí, existe una excepción que es el recurso de revisión. El recurso de revisión, que está regulado en el artículo 354 del Código General del Proceso, permite de que una decisión hasta 2 años después de que se ha sido proferida se revise. Pero mire las causales. Son causales de revisión. Primero, haberse encontrado, después de pronunciada la sentencia, documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. No es solo que aparezcan documentos nuevos, sino que usted tiene que demostrar que no los pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito o porque la contraparte no lo dejó. Listo. Segunda, haberse declarados falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia. Entonces ahí tiene que haber una sentencia penal que diga que eso es falso. ¿Sí? Haberse basado la sentencia en declaraciones que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas. Los testigos dijeron mentiras, pero tiene que haber sentencia penal. Entonces, mira que las causales son muy jodidas que se presenten. Entonces, por eso es que es casi imposible. Sin embargo, la ley te da pues unas opciones en caso tal de que eso llegase a pararse. ¿Y cuál es el término? Mira que acá dice, término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales 1, 6, 8 y 9 y 2 años para la causal 7. ¿Sí? Y para las 4 y 5, entonces es 2 años, pero contado y 5 años Entonces, si ve, aquí le dicen cuál es el término para interponerlo. Pero si usted deja vencer estos tiempos, aún con estas causales, ya no se puede modificar. Profe, las sentencias de la Corte Constitucional admiten reposición. No. Las sentencias de la Corte Constitucional
Ya. Ellos, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, se les llama tribunales de cierre, porque una vez que ellos dan la decisión ya no se puede hacer nada más. Ya, ahí quedó, ahí murió. Entonces a ellos se les llama tribunal de cierre. Por eso, porque ya ahí se cerró la discusión. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, con eso terminamos lo referente a los principios generales del derecho. ¿Listo? Vamos a empezar otro tema, un tema nuevo. Ese tema se llama jurisdicción. Jurisdicción. El núcleo de esta materia, usted lo va a encontrar en los dos temas que siguen. Jurisdicción y después competencia. Jurisdicción y competencia. Esos son los núcleos tesos de esta materia. Cuando nosotros hablamos de jurisdicción, nos estamos refiriendo ¿a qué? Me voy a permitir leer lo que nos dice Jaime Azula Camacho en el libro que les he recomendado desde la primera clase, Manual de Derecho Procesal, ¿sí? ¿Qué nos dice Jaime Azula Camacho? Página 139. Dice, jurisdicción, concepto. Jurisdicción, etimológicamente, proviene del latín jurisdictio, de iuris, que significa derecho, y dicere, que significa declarar, dar. Desde este punto de vista, puede concebirse como la facultad de declarar el derecho. Empero, esa función, observa Bonjim, tiene un campo de aplicación muy amplio, pues se refiere también al legislativo y al ejecutivo, por cuanto dar o declarar el derecho es reglamentar las relaciones sociales, sea creando o aplicando el derecho. El legislativo, al dictar una ley y mediante ella adoptar un código, o el ejecutivo, al proferir un decreto y reglamentar la ley. Crean derecho, ambos crean derecho. Empero, el sentido que tiene el vocablo no es el de establecerlo, su sinónimo, sino decirlo o aplicarlo. Por lo cual, la jurisdicción específicamente considerada alude a esa facultad que el Estado atribuye a una de sus ramas con la finalidad precisa de administrar justicia. Con fundamento en lo anterior, puede definirse la jurisdicción en sentido propio como la soberanía del Estado que ejercen los órganos a los que se les atribuye la función de administrar justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y secundariamente aplicar el derecho sustancial o material a un caso concreto. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí el amigo Azula Camacho. Nos dice básicamente que eso proviene del latín, de jurisdictio, de juris, derecho, y dicere, que significa decir o declarar. Entonces, ¿qué es la facultad de declarar el derecho? Con los argumentos pues que él nos da al respecto.
pero sigue siendo como nebuloso el tema, como difícil, como extraño, como rarón. Para explicar mejor la jurisdicción, nos tenemos que devolver un poquitico. Y tenemos que hablar que el Estado tiene 3 actividades fundamentales. La legislativa, que implica crear las normas que regulan esa sociedad. La administrativa, que es una función para administrar los recursos de ese Estado. Y la jurisdiccional, que es la encargada de resolver los conflictos que se presenten dentro de esa sociedad. Profe, qué pena con ustedes, compañeros. ¿Me puede repetir de nuevo las 3? Legislativa es regular las normas de la sociedad donde está el Estado. La administrativa es controlar el uso de los recursos de ese Estado. Y la jurisdiccional, resolver los conflictos que se presentan dentro de ese Estado. Son las 3 actividades fundamentales. Obviamente hay muchas más y estas tienen sus asegúnes y demás, pero esas son, digamos, las actividades básicas, reduciéndolo pues como una expresión mínima. Esas 3 funciones se le otorgan a una de las 3 ramas del poder público. Acuérdense de Montesquieu, que dice que hay que dividir el poder, la tridivisión del poder, en la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La función legislativa, esa actividad que teníamos acá, esa función legislativa en Colombia se le otorga al Congreso, que está dividido en 2 cámaras, ¿sí? Senado y Cámara de Representantes. Esa entidad se va a encargar de crear las leyes aplicables a esta sociedad. Entonces, en Colombia, para regular una conducta, tiene que provenir de una ley del Senado. En algunos casos especiales, por excepción, el gobierno también puede crear unas leyes, ¿sí? Que se llaman decretos, ¿sí? Con fuerza de ley. Pero eso no es, digamos, lo normal. Estamos hablando de las cosas básicas. No nos estamos metiendo pues con las cosas ya de mucha especificidad que se verá más adelante. La función administrativa, la de controlar los recursos y la de regular, cae en cabeza del gobierno. Y el gobierno crea los diferentes ministerios para controlar y administrar los diferentes temas. Entonces tenemos que el de las TIC, con el problema que tiene hace poquito, entonces que tenemos el del interior, que el de defensa, que no sé qué, tan un ministerio para controlar como todos los frentes que componen el Estado. Y entonces necesita tanta plata para esto y cada uno de esos tiene diferentes entidades y bueno, esto. Y en cabeza de esa persona está el presidente, que en Colombia el presidente desempeña 2 funciones, que son la de ser jefe de Estado y Jefe de gobierno. jefe de gobierno, gracias. ¿Sí? Además de que también es el que maneja las fuerzas militares. El comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente. ¿Listo? Y por último, pero no menos importante, está la actividad judicial, donde se van a resolver los conflictos de las personas que integran esa sociedad de manera pacífica, basándose en la ley y en las pruebas que se aporten al proceso. Esa función se le otorga a la rama judicial. La rama judicial es quien va a ejercer la función de resolver los conflictos de las personas. La rama judicial en Colombia tiene una organización piramidal que tiene más o menos esta función o esta distribución, dejando por fuera
a algunos funcionarios que se verán más adelante. Pero de manera primordial, la organización es esta. En el escalón más bajo de la pirámide están los jueces municipales. La idea es que en cada municipio haya al menos un juez municipal. Mínimamente, pues. Pero que en los municipios más grandes, donde hay mayor concentración de personas, creamos un juez más importante que está por encima, que se llaman jueces de circuito. Entonces, los vamos a crear en los municipios que tienen más gente. ¿Sí? Más o menos son, si no estoy mal, como entre 150,000 y 200,000 habitantes. Si un municipio supera esos límites, se crean circuitos. Entonces, por ejemplo, tenemos jueces municipales en Medellín, pero como es tan grande, también hay jueces de circuito que están por encima, ¿ya? Así como en el ejército hay soldados rasos, y entonces hay tenientes, coroneles, cabos, hasta llegar a los generales, ¿cierto? Así. Gente que es más especializado, más tesos, le pagan más plata, más calidosos, ¿ya? Los otros son más generales, ¿ya? Profe, ¿dónde están los jueces de garantía? Los jueces de garantía ejercen funciones dependiendo de cuál es digamos, el rango que le den, entonces, de circuito o de, en fin, están ahí, lo que te digo, dentro de ese esquema que les acabo de mostrar, hay gente que se ha dejado por fuera, hay funcionarios, porque entonces uno dice, no, pero ¿y dónde está la fiscalía? ¿Y dónde están los jueces de pequeñas causas? Pero más o menos todos los podemos encontrar, entonces nosotros podemos decir, ah, no, es que los jueces de garantía son acá, porque estos son de circuito, entonces listo, aquí están. ¿Sí? Hay los de pequeñas causas, pues entonces los podemos meter acá, ¿sí? Entonces ahí están. Entonces la fiscalía tiene delegados ante el juez municipal, entonces hay fiscales para estos, ante los circuitos, ante los tribunales y ante la corte. Entonces la fiscalía también usted la puede dividir así, por quiénes son sus delegados. Entonces por eso te digo que hay personas pues que no están ahí, pero es porque esto es muy simple, es una división pues muy simple, más ilustrativa que cualquier cosa. Encima de los circuitos están los tribunales superiores de distrito. Por regla general, todos los departamentos tienen un tribunal y algunas capitales, por el tamaño, también tienen tribunal, como Medellín, como Bogotá, ¿sí? ¿Listo? Que además de tener tribunal de Antioquia, hay tribunal de Medellín. ¿Listo? Okay. Existe también el tribunal de Medellín. Sí, de Medellín y de Antioquia, y son dos entes aparte. El de Medellín resuelve lo que ocurra dentro de Medellín y su área metropolitana. El de Antioquia, lo que ocurre por fuera, dentro del departamento de Antioquia, pero por fuera del área metropolitana de Medellín. ¿Sí? Esa es su área, digamos, de competencia. Su jurisdicción. Sí, jurisdicción, exacto, su jurisdicción. Y encima de esos tribunales superiores, están las altas cortes, que tienen jurisdicción en todo el territorio. Entonces está la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. No le puse la S porque queda igual que el de la Corte Suprema, pero es Consejo de la Judicatura, pues, Consejo Superior de la Judicatura. ¿Sí? Entonces, la idea es que en ese rango tenemos, como en el ejército, los generales, los coroneles, los capitanes y todo hasta abajo, ¿ya? Unos más calidosos que otros, ¿ya? Profe, ¿cuál es la función del Consejo Superior de la Judicatura? Es el que regula a los abogados y a las personas que integran la rama judicial. Entonces, el que está controlando y juzgando a los jueces y a los abogados. Entonces, si usted se fija, aquí dentro de esta estructura, usted encuentra, por ejemplo, particularidades como que estos dos son jueces unipersonales, donde hay una sola persona, un juez municipal, un juez de circuito. Pedro es el juez civil del circuito de Medellín, ¿ya?
Y en estos de acá arriba son jueces pluripersonales, donde son varios. Y ya no se llaman jueces, sino que se les denomina magistrados. Entonces aquí es un juez único, es una sola persona, y aquí son 2 o más. Generalmente se utilizan números impares, entonces 3 o más. ¿Para qué? Para que no haya empates. ¿Sí? Entonces, en esos últimos 2 se llaman magistrados. Entonces, un magistrado es una persona que pertenece a un tribunal superior de distrito o a alguna de las altas cortes. Las decisiones abajo, en los que son de jueces únicos, la toma una sola persona, toma la decisión. En cambio, arriba, la decisión se toma en un consenso, ¿sí? En una votación, básicamente. 2 están de acuerdo y 1 no, ya la decisión de la mayoría. O decisión unánime, ¿cierto? Entonces, así es como funciona esto. Entonces, cómo resolver los conflictos de las personas es muy amplio, eso es demasiado amplio. Entonces, creamos toda una organización para poder cumplir con esa función. Así como el Congreso se divide en 2 cámaras, Senado y Cámara, y esos a su vez se dividen en comisiones, y entonces hay una comisión encargada de revisar las cosas, por ejemplo, con derecho minero, y luego eso pasa arriba, y luego toda una organización para cumplir con su función legislativa. Y así como el gobierno también se divide en los ministerios, y entonces la rama judicial también se organiza y tiene un montón de funcionarios, cada uno con unas actividades especiales que debe hacer para poder cumplir con esa función que le ha sido encomendada. Entonces, la estructura es esa, pero todavía seguimos en la duda. Entonces, ¿qué es jurisdicción? La concepción más fácil para entenderlo es que jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia. El problema es que esa expresión no nos dice mucho. La facultad que tiene el Estado para administrar justicia sigue siendo nebuloso. Entonces ahí nos tenemos que devolver hasta lo que yo les había explicado al principio cuando yo les hice un cuadrito que les decía, desde que el hombre vive en sociedad se generan conflictos. Para resolver esos conflictos se hacen unas regulaciones. Para poder aplicar esas regulaciones se crea el derecho procesal. ¿Se acuerdan de ese cuadro? ¿Cierto? Cuando las personas tienen un conflicto en el estado primitivo, ¿cómo se resuelve? Ya lo habíamos hablado, autotutela, el más fuerte, aplicación de la violencia. Pero en un estado civilizado, nosotros no nos queremos matar unos a otros. Queremos tratar de vivir en paz y armonía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todos nosotros renunciamos a una potestad natural de defendernos, como los animales. ¿Qué pasa si hay un león relajado en la selva y debajo de un árbol y van pasando unas hienas y dicen, mira ese árbol, hombre, esa sombra que calidosa? Ah, pero ese león. Nosotros queremos esa sombra, pero está ese león ahí. ¿Qué pasa ahí? Se agarran y hasta que o alguno se vaya o alguno se muera, ¿sí o no? Entonces, digamos que esa potestad natural, las personas renuncian a ella y entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces le vamos a ceder la facultad que tenemos para resolver los conflictos al Estado.
Es más, le vamos a ceder el uso de la fuerza y la violencia, porque yo no puedo matar a alguien, pero el Estado sí puede. Al Estado sí le permitimos matar. ¿Sí? ¿Qué pasa si otro país invade? Salen los del ejército y matan a los invasores, ¿sí o no? O cuando un policía se agarra a balazos con otro y lo mata. Entonces, al Estado le permitimos el uso de la fuerza. Obviamente eso tiene pues unos márgenes y no es tan olímpico, pero al Estado le permitimos el uso de la fuerza. Entonces, cuando yo digo que el Estado tiene la facultad de administrar justicia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que el Estado tiene la posibilidad de resolver los conflictos de las personas, tomando decisiones que son obligatorias. ¿Y por qué son obligatorias? Porque el mismo Estado, utilizando la fuerza legítima, obliga al cumplimiento de las decisiones. Entonces, si Luis comete un delito y lo condenan a 20 años de cárcel y Luis dice, ay, no, a mí sí me da como mucha pereza irme para Bellavista, ay, no, qué pereza, allá como hace de frío, no, yo no tengo muchas ganas de ir allá. El Estado, mediante el uso de la fuerza legítima, lo coge y lo obliga a eso. ¿Sí? Entonces, las decisiones son obligatorias porque el Estado puede utilizar el poder coercitivo que tiene, el poder para obligar mediante la fuerza a que las decisiones se cumplan. Cuando un juez le dice a usted, usted tiene que pagar 100 millones de pesos, le quitan la mitad del sueldo, le dicen a la empresa que le pague usted la mitad. O cogen los bienes que usted tenga como su casa y se los venden en pública subasta si usted no quiera, le entregan la plata al deudor y si sobró algo se lo devuelven y lo desalojan si usted no está, entran literalmente, tumban la puerta y le cogen los chiros y lo tiran a la calle. Porque el Estado puede utilizar el uso de la fuerza, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace que las decisiones sean obligatorias. Entonces, cuando yo digo la expresión administrar justicia, ya usted sabe que me estoy refiriendo a que el Estado puede intervenir en un conflicto y darle solución imponiendo una decisión y haciéndola cumplir por la fuerza. En caso tal pues de que se presente un incumplimiento. Entonces, cuando decimos qué es la jurisdicción, es esa facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos de la gente mediante la imposición de una decisión que se vuelve obligatoria porque el mismo Estado obliga a que se cumpla. Y eso lo resumimos con la expresión administrar justicia. ¿Sí? Esa expresión es el resumen de toda la otra carreta. Pero esa función es una sola. Entonces, si se le hiciera una pregunta rápida de que si la jurisdicción es una o varias, la respuesta es la jurisdicción como función es una. La facultad que tiene el Estado para administrar justicia. Sin embargo,
todos hemos escuchado expresiones como en la jurisdicción penal, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción ta. Esto se resuelve por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción como que hubieran varias. Pero yo le estoy diciendo que es una. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está la desconexión? Lo que pasa es que cuando yo le digo, Luis, usted va a resolver los conflictos de la gente tomando decisiones obligatorias. Lo maté, lo exploté. Ya. Porque ¿cuántos conflictos hay en este país? Y a nosotros que no nos gusta pelear ni nada. ¿Cuántos conflictos hay? ¿Y de cuántas naturalezas? Se vuelve una tarea casi que imposible que lo haga una persona. Porque es que es demasiado grande. Entonces, lo que se hace es que se divide en áreas o materias. Entonces, usted coge los conflictos y los clasifica y los lleva a una área. Entonces, yo le digo, Luis, vos vas a resolver los conflictos de familia. Y ya le reduje el campo muchísimo. Entonces ya es una tarea que es más fácil de cumplir. ¿Sí? Todo lo que es la competencia. Sí, pero la competencia va un paso todavía más allá. Todavía no hemos tocado competencia. Aquí solamente estamos reduciendo su campo de acción. Porque yo le estoy diciendo, usted, Luis, puede resolver conflictos de familia. Estamos. Pero eso quiere decir que entonces yo le quité a Luis unas tareas. Le quité las tareas de resolver los conflictos civiles, penales, laborales. ¿Sí? Entonces, si aparece un conflicto de esa naturaleza, Luis tiene que decir, un momentico, yo no tengo jurisdicción allá. Profe, la jurisdicción, aparte de eso, no va tan bien en el territorio. No, eso es competencia. Eso tiene, ok, listo. ¿Ya? Porque cuando usted es juez para resolver conflictos en Colombia, punto. Jurisdicción, jurisdicción. La función que usted tiene, la función como juez es resolver conflictos. ¿Ya? Lo que pasa es que cada vez la vamos reduciendo y la vamos reduciendo para que se vuelva posible, porque si no, sigue siendo muy difícil. Y después entra la competencia, donde yo le digo a Luis, Luis, usted va a resolver los conflictos de familia, pero eso aún sigue siendo muy grande. Le digo, pero que ocurran en Envigado. Entonces ya le reduje muchísimo el campo y entonces Luis ya sabe que solamente trabaja en ese municipio. Eso le facilita la tarea. Pero eso ya es competencia, eso es otra cosa, ¿sí? Porque además de eso, yo clasifico los conflictos, pero eso ya es otro lado, eso lo vemos más adelante cuando veamos competencia. Por ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que cuando se habla de que hay jurisdicción civil, penal, laboral, etcétera, estamos hablando de una división que hacemos para que eso se pueda cumplir. En estricto sentido, la jurisdicción no la podemos clasificar. ¿La jurisdicción qué es? La facultad del Estado para administrar justicia. Eso no es clasificable. El Estado es el que puede hacer eso. Lo que pasa es que para que la función se pueda cumplir, lo pueda realizar alguien, la clasificamos, la dividimos, la organizamos en materia o áreas del conocimiento. Profe, pasa que tenemos clases enseguida y ese tema está como complicadito. No, Pues relájese así. que este tema es mucho más largo. Espérese, déjeme terminar aquí la explicación. Calma, ya va a acabar. Entonces,
usted va a encontrar que la vamos a dividir generalmente en civil, laboral, penal, administrativo y familia. También le podemos agregar aquí constitucional. Entonces uno le puede agregar aquí otra pata que es constitucional. Sería como la pata adicional. ¿Sí? Pero que quede claro que no es que haya varias jurisdicciones. La jurisdicción es una. Ya sabemos cuál. La Facultad del Estado para Administrar Justicia. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando esa función yo se la entrego a unas personas que son la rama judicial, para que ellos efectivamente puedan cumplir su función, le reduzco su margen y le digo, solamente vas a resolver conflictos en esta área. Vas a resolver conflictos en civil, en penal, en laboral. Y lo que hago es crearle un margen donde la persona actúa. Entonces, los jueces, por eso encontramos jueces de cada jurisdicción. Civil, penal, laboral, etc. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo se dividen dentro de cada jurisdicción los jueces, porque no es igual en todas. No todos los jueces tienen la estructura que les dije, con municipio, circuito, tribunal, corte. No todas las jurisdicciones funcionan así. Hay algunas que tienen unos y otras no. Entonces, en la próxima clase continuamos con el tema de jurisdicción. Por ahora que quede claro que jurisdicción es una de las funciones básicas del Estado, junto con administrar y legislar, que está en cabeza de la rama judicial, que la función es una, la facultad de administrar justicia, y que lo que hacemos es dividirla en áreas del conocimiento para que las personas puedan cumplir con la función. ¿Listo? Ese es nuestro resumen de hoy. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe, muchísimas gracias. No, profe, gracias. Profe, Profe, le encargo profe. el video, por favor, gracias. Sí, señor. Pero usted No, nos la dijo que próxima de los clase jueces arrancar municipales, con un como resumen. para aquellos municipios que son como pequeños, ¿cierto? Sí. Esos jueces municipales tendrían competencia para todos esos casos, laboral, penal, familia. No. En la próxima vemos cómo se organiza eso. Porque es que los dos temas, yo tengo que explicar jurisdicción primero y después explico competencia. Pero es muy difícil, casi imposible imaginarse el uno sin el otro. Son un entramado así. Entonces, no se preocupe mucho todavía por eso. Cuando veamos competencia, ves la idea completa. Imagínese cómo cuando usted ve una torta, ¿ahí qué hay? Huevos, harina, levadura, ¿sí? Azúcar. Entonces yo le tengo que explicar primero los huevos, la levadura, el azúcar, y ya después le digo, ¡tarán! La torta. Y ya usted muerde y dice, una raquera espectacular, ¿sí? Pero no empiece a pensar, no, en la harina, no, espere, que estamos en los huevos todavía, vamos a pasar enseguida al azúcar y por último, entonces, por eso le digo, espérese que termine todo y ya se hace toda la imagen completa, ¿sí? Por ahora necesito que me entienda lo que le voy explicando, entonces, fíjese solamente en eso, una jurisdicción que la dividimos por áreas para que se pueda cumplir la función y vamos pasito a pasito. Y si vamos así, se va dando cuenta que le da más claridad, porque el tema es muy complejo, entonces, con calma, que no tenemos afán. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Como dicen los Muchas guardias de gracias. tránsito, por partes. Exactamente. Chao, que Profe, estén me bien. regala un Chao, minutico. profe. Gracias. Feliz noche. Gracias, hasta luego.